Hola, en este video responderemos dos preguntas relacionadas con la historia de México durante la Revolución Mexicana. Primero, exploraremos por qué el gobierno de Francisco I. Madero duró tan poco tiempo, de 1911 a 1913, y luego analizaremos si la Constitución de 1917 logró satisfacer las demandas sociales de los campesinos y obreros, enfocándonos en los artículos 3, 27, 123 y 130. Respondiendo a la primera pregunta, que es, ¿por qué el gobierno de Francisco I. Madero solo duró como presidente de noviembre de 1911 a febrero de 1913? Pues Francisco Madero se convirtió en presidente de México en noviembre de 1911, tras la renuncia de Porfirio Díaz. Su gobierno fue el resultado de la Revolución Mexicana, un movimiento que comenzó con la idea de establecer elecciones democráticas y un cambio en el poder político del país. Una de las razones de la breve duración del gobierno de Francisco I. Madero se debe a la inestabilidad política, ya que, tras asumir el poder, Madero enfrentó la oposición de diversos grupos que habían apoyado su lucha inicial, pero no compartían su visión con el país. Podemos destacar el hecho de la oposición de los grupos revolucionarios, ya que Emiliano Zapata, por ejemplo, rechazó las políticas agrarias de Madero, ya que no cumplían con las demandas del Plan de Ayala. Además, antiguos simpatizantes de Díaz se resistieron al nuevo gobierno. Y podemos finalizar con el hecho llamado la Decena Trágica, ya que el 19 de febrero de 1913, una serie de conflictos militares conocidos como la Decena Trágica culminaron en un golpe de Estado. Madero fue traicionado por Victoriano Huerta, quien salió con fuerzas opositorias y finalmente ordenó la ejecución de Madero y su vicepresidente Pino Suárez. La falta de apoyo político y militar, la traición interna y las divisiones dentro del movimiento revolucionario contribuyeron a la caída del gobierno de Madero en 1913. Ahora vamos a analizar si la Constitución de 1917, la cual nació de la Revolución Mexicana, realmente logró cumplir con las demandas sociales de campesinos y obreros. Para ello, nos enfocaremos en los artículos 3, 27, 123 y 130. Bien, el artículo 3 se enfoca en la educación. Este artículo garantiza la educación laica, gratuita y obligatoria para todos los mexicanos. Su objetivo era reducir la influencia de la Iglesia y promover la educación como un derecho universal. El artículo 27 trata de la reforma agraria, que es uno de los artículos más importantes porque estableció que la tierra pertenece a la nación, permitiendo la expropiación para la distribución agraria. Esto buscaba devolver las tierras a los campesinos, aunque su implementación no fue muy efectiva, que digamos. Bien, ahora el artículo 123 trata de los derechos laborales. Este establece derechos para los trabajadores, incluyendo la jornada laboral de 8 horas, salarios justos y condiciones de trabajo dignas. Estas eran demandas clave de los obreros durante la revolución. Y por último tenemos el artículo 130, que es la separación de la Iglesia y el Estado. Este se enfocaba en regular la influencia de la Iglesia en asuntos políticos y públicos, promoviendo un Estado laico. Esto fue una respuesta directa a los conflictos históricos entre la Iglesia y el gobierno. Conclusión, aunque la Constitución de 1917 introdujo leyes progresistas que buscaban resolver las demandas sociales de campesinos y obreros, la implementación y el cumplimiento de estas leyes variaron. Algunos casos lograron mejoras significativas, mientras que en otros las reformas se aplicaron de manera efectiva. Hemos explorado las causas de la caída del gobierno de Francisco I. Madero y evaluado el impacto de la Constitución de 1917 en las demandas sociales de la época. Aunque las reformas fueron ambiciosas, los desafíos de su implementación demostraron que los cambios no siempre se logran como se esperaba.